rezar un Ave María por el Papa Francisco, por su salud e intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, vamos a desarrollar este tema que es como la síntesis de todo lo que enseña el Papa. Todo lo que enseña el Papa se puede articular en torno a la cultura del encuentro. Ya como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio siempre hablaba de la cultura del encuentro, y eso mismo podemos percibir en las enseñanzas que nos da Francisco. Por eso hoy he querido desarrollar este tema, la cultura del encuentro, sabiendo que es como el hilo conductor de todo lo que dice el Papa. ¿Qué significa el hilo conductor? Que es como esa columna vertebral alrededor de la cual se puede articular todas las enseñanzas del Papa Francisco, como vamos a ver en esta exposición. Al final de la exposición va a venir lo mejor, porque vamos a ver dos videitos pequeños, Dios mediante, del Papa Francisco, que se están haciendo en Canal 7. No sé si ustedes están viendo Canal 7, se están haciendo pequeños programas, microprogramas sobre el Papa Francisco. En uno de ellos yo lo malogro porque salgo y me entrevistan aquí justo en las plantas. Vamos a verlo al final de la charla, ¿ya? Bien, entonces, la cultura del encuentro. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno, es una frase de Francisco. ¿En qué consiste la cultura del encuentro? Vamos a detenernos aquí. Yo les pregunto, ¿me puedo encontrar yo con un árbol? No, no puede haber un encuentro con un árbol. ¿Puedo encontrarme yo con una silla? No, no puede haber un encuentro con una silla. ¿Puedo encontrarme yo con un perrito? No, aunque haya cariño aquí por las mascotas. No puede haber encuentro personal con un perrito. Por supuesto que puedes tenerle cariño y todo lo que quieras, pero para que haya encuentro, ¿qué se necesita? Que hayan por lo menos dos personas. Esto es muy importante. Para que haya encuentro se necesitan por lo menos dos personas. El encuentro tiene que ser de persona a persona. Con lo cual ya tenemos aquí una idea muy importante sobre la cultura del encuentro que señala el Papa Francisco. Hay que tratarnos como personas, no como objetos. Fíjense que el Papa, una vez predicando, dijo lo siguiente: cuando tú des limosna, si no le ves el rostro a ese mendigo, mejor no le des nada. Mírale el rostro, sonríele, tócale el hombro, porque ese mendigo es una persona. Si tú, cuando ves un mendigo, le tiras la limosna, no le ves el rostro, pregunto, ¿con ese mendigo has tenido un encuentro personal, sí o no? No. Para ti ese mendigo ha sido una cosa, ha sido un objeto. Y entonces aquí viene lo contrario a la cultura del encuentro. ¿Qué es lo contrario a la cultura del encuentro? La cultura del descarte. Sí a la cultura del encuentro, no a ¿qué? A la cultura del descarte. El Papa Francisco constantemente dice no a la cultura del descarte, sí a la cultura del encuentro. Hay una anécdota muy bonita del Papa Francisco, recién elegido Papa. Salió de uno de sus aposentos, de una de esas oficinas que hay en el Vaticano, y se encontró con un guardia suizo que estaba parado. Y entonces lo vio, parece que le vio la cara de hambre, y se metió otra vez a donde había salido, y salió con un sándwich. Y le dijo, siéntese y coma su sándwich.
Y el guardia suizo le dice: su santidad, no puedo, porque tengo órdenes superiores que no estar parado. Encima tiene que estar parado así, ¿eh? Y el Papa le dice: yo estoy por encima de su jefe, así que se sienta y come su sándwich. Con ese gesto, el Papa Francisco ya nos está predicando ¿qué cultura? La cultura del encuentro. La cultura del encuentro tiene que ver con ese trato que es de persona a persona. No hay que tratar al otro como una cosa, no hay que tratar al otro como un objeto, no hay que tratar al otro como si fuera material descartable. En eso consiste la cultura del encuentro que el Papa Francisco tanto está predicando. Y esto de la cultura del encuentro, ahora lo vamos a ver, está en el tema de la familia, por supuesto el matrimonio, en el tema de lo que significa también la economía, en el tema de lo que significa las relaciones entre países, en el tema de lo que significa el mismo contacto con la creación. Hay que evitar ese deseo del hombre de convertir todo en material descartable. Eso hay que erradicarlo de nuestra vida. Una persona no es material descartable, es persona. Entonces aquí tenemos una frase del Papa Francisco: para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega. Fíjense, en un colegio, un profesor de religión puso una pregunta de 15 puntos. Era un colegio religioso, regentado por religiosas. Primera pregunta por 15 puntos, examen de religión. Digan ustedes el nombre de la portera. Nadie sabía, nadie respondió esa pregunta. El Papa Francisco dice: ¿cómo es posible que no conozcamos los nombres de las personas con las que todos los días nos encontramos, en tu trabajo, en tu oficina, en el mercado? Entonces la cultura del encuentro tiene que ver también con llamarnos por nuestro nombre, conocernos, mirarnos los rostros. Por eso, cada persona es digna de nuestra entrega. Cada persona es importante. Siguiente. Y la cultura del encuentro se articula en torno a una palabrita que el Papa Francisco remarca mucho, que es la misericordia. La misericordia hace posible la cultura del encuentro, porque la misericordia hace que imitemos a Dios. Dios es infinitamente misericordioso, Dios nos trata como personas, para Dios todos somos importantes, para Dios todos estamos, ahora que hablamos de fútbol todos los días, en primera división. Para Dios todos estamos en primera división, no hay nadie que esté en la Copa Perú. ¿Todavía hay Copa Perú? Sí, ¿no? Sí. Nadie está en la Copa Perú para Dios. Todos están en primera división. Hay cohetes, ¿no? Sí. ¿Qué? La parucía. Se acaba el mundo, Perú entró al mundial, pues. Porque Perú entró al mundial, ya viene la parucía. Siguiente, por favor. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor y Él mismo habita en su vida. Si todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, significa que todo ser humano es importante y para Dios todos son iguales, en el sentido que todos tienen la misma dignidad, aunque cada uno es diferente, cada uno tiene su personalidad, pero Dios a todos nos ama con ternura infinita. Y entonces hay que reflejar esa ternura que Dios nos tiene, tratándonos también con ternura. Y cuando el Papa se refiere a la misericordia, no está hablando de algo concreto, mejor dicho, algo abstracto, sino de algo concreto. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesús es la misericordia encarnada. La misericordia no es una idea bonita que está flotando en el aire. La misericordia se ha encarnado. Jesús es Dios con nosotros, el Dios amigo, el Dios hermano,
ese Dios que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Por eso la misericordia, dice el Papa, se expresa en Cristo. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. En Él, en Cristo, todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. Fíjense qué bonito. En Jesús todo habla de ¿qué? De misericordia. En Jesús todo es misericordia. En Jesús nada es falto de compasión. En Jesús todo es misericordia. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, sus acciones, todo lo que hace Jesús es siempre derramar misericordia. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, porque ¿quién es nuestro modelo? Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo. Y por tanto, para hablar de la cultura del encuentro, que es lo que tanto el Papa Francisco está predicando, el camino es imitar a Jesucristo. Si somos como Jesús para los demás, estamos forjando la cultura del encuentro. Si no somos como Jesús para los demás, estamos forjando la cultura del descarte. Aquí no hay café con leche. O estamos en la cultura del encuentro, o ¿en qué cultura estamos? En la cultura del descarte.